El farol apenas alumbraba 3 pasos adelante. Isidro Gallardo salió descalzo al patio, con la cobija todavía en los hombros. Eran las 2 de la mañana. El frío de la sierra de Durango cortaba limpio, seco, sin pedir permiso. El ladrido había venido del portón. Un ladrido que Isidro conocía de memoria. Un ladrido que no podía ser. Se quedó parado en mitad del patio. Escuchó. El viento movía los pinos. Abajo, en el arroyo, cantaba el agua como siempre. Y luego otra vez. Ese ladrido. No era cualquier perro. Era corto, 2 golpes, pausa, 2 golpes. Siempre igual. Siempre el mismo desde hacía 8 años. Hacía 3 años que Isidro no oía ese sonido. Caminó hacia el portón con el farol en alto. Las piedras del patio le mordían los pies descalzos, pero no sintió nada. Quitó el pasador, empujó la madera vieja, y ahí estaba. Flaco como alambre, con la oreja derecha partida en 2, el lomo costilludo, cubierto de lodo hasta el pecho. Carbón. Y detrás el perro, quieto como estatua, negro como la noche de la sierra, con el cuello levantado y los ojos brillando en la oscuridad. El semental. Tú querías, compadre, si el animal que lloraste 3 años atrás apareciera en tu portón a las 2 de la mañana, trayendo de vuelta lo que te habían robado. Isidro Gallardo vivió eso, y esta es su historia. ¿Estás escuchando el canal? Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál es el corrido que marcó tu vida. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. Para entender lo que pasó esa noche hay que regresar 4 años. Hay que bajar a ese rancho en la falda de la sierra, a ese hombre y a lo que perdió. El rancho de Isidro Gallardo no tenía nombre, nunca lo tuvo. La gente del ejido lo llamaba simplemente el rancho de Don Isidro, y con eso bastaba. 80 hectáreas de agostadero, 20 de temporal. Una casa de adobe con 3 cuartos y una cocina que olía siempre a leña de encino y frijoles de olla. Isidro tenía 50 años cuando empezó esta historia. Manos como raíces de mezquite, espalda doblada de años, pero todavía capaz de ensillarse a las 4 de la mañana sin quejarse. Había enterrado a su esposa 12 años antes. Un parto que salió mal, en la noche, sin doctor a menos de 40 kilómetros. No había vuelto a hablar de eso con nadie. Su hija Lucía vivía en Culiacán con su marido. Llamaba los domingos, mandaba algo de dinero cuando podía. Le pedía siempre que vendiera el rancho y se fuera con ellos a la ciudad. Isidro nunca contestaba eso. Cambiaba el tema. A veces colgaba. El rancho era lo que quedaba. El rancho y los animales. Y entre todos los animales, uno valía más que el resto junto. Tenía 12 vacas criollas, un toro viejo, 4 yeguas y 2 mulas que usaba para sacar la cosecha del temporal. Animales de trabajo, todos. Ninguno de lujo. La vida en ese rancho era así. Lo que entra por la mano derecha se va por la izquierda, antes de que caiga la tarde. 12 pesos al día en leche vendida al ejido, algo de maíz en buenas temporadas, uno que otro becerro en la feria de octubre. No alcanzaba para más. Nunca había alcanzado para más. Sol de agosto. Un semental negro de 4 años cuando Isidro lo compró, con una mancha blanca en la frente del tamaño de un peso. Hijo de yegua nayarita y padrote registrado de Chihuahua. Isidro lo había comprado en la feria de Canelas con los ahorros de 6 años. 85,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en su vida. No era un capricho. Sol de agosto era el plan entero. Con ese semental iba a cruzar sus yeguas criollas. En 3 generaciones tendría una remuda que valía el doble. Los ranchos de la sierra pagaban bien por un buen padrote. 50 pesos por servicio, 3 servicios por semana en temporada. Las matemáticas eran sencillas. Por primera vez en muchos años, Isidro podía dormir sin pensar en los números.
El semental llegó al rancho en marzo. Isidro le puso potrero aparte, cerca de alambrado doble, agua propia, heno propio, sal mineral. Y Carbón, que nunca había aceptado a ningún animal nuevo sin ladrarle 2 días seguidos, se quedó quieto frente a la cerca del potrero y miró al semental con los ojos entrecerrados. Al tercer día dormía pegado al poste de la entrada. Nadie le enseñó a cuidar ese potrero. Nadie le dijo nada. Lo decidió solo. Había algo entre ese perro y ese semental que Isidro no supo explicarse nunca. Sol de Agosto no dejaba acercarse a nadie sin ponerse de lado y bajar las orejas. Era un semental de carácter, de los que te mueven la mano de un cabezazo si te acercas sin presentarte primero. Con Carbón era diferente. El semental lo olía, resoplaba una vez y volvía a pastar. Como si el perro fuera parte del potrero, parte del rancho, parte de las cosas que tenían derecho de estar ahí. Isidro lo notó. No dijo nada. Así eran las cosas entre él y ese perro desde hacía 8 años. Carbón no era de raza. Era hijo de una perra bola negra y algún macho que nadie alcanzó a ver. Llegó al rancho flaco, lleno de garrapatas, con una pata trasera cojeando de algo que nunca se supo qué fue. Isidro le curó la pata con creolina. Le dio tortillas con frijoles. El perro se quedó. Nunca tuvo casita, nunca tuvo collar. Dormía donde quería. El portal en invierno, la sombra del mezquite en verano, el patio cuando había luna. Era de esos perros que no ladran de noche si no hay razón. De esos que se paran junto a ti cuando estás triste y no te tocan, nomás están. Había ayudado a parir a 3 yeguas en los años que llevaba en el rancho, sin que nadie le enseñara cómo. Se quedaba fuera de la caballeriza, parado, sin meterse, como haciendo guardia. Cuando nacía el potrillo, ladraba una vez, una sola, como avisando que todo había salido bien. Isidro no lo mencionaba cuando hablaba del rancho con la gente del ejido. Esas cosas no se dicen, pero tampoco se olvidan. Isidro le tenía más confianza que a la mayoría de los hombres que conocía en el ejido. Los meses pasaron. Sol de Agosto fue ganando fama. Don Primitivo Salcedo, el vecino de más arriba en la sierra, mandó 3 yeguas en mayo. Don Catarino Ibarra mandó 2 en junio. El dinero empezó a entrar. Isidro no festejaba. Isidro trabajaba. Pero algunas noches se sentaba en el portal con un café y miraba el potrero, y algo en él se asentaba por primera vez en años. Eso duró 11 meses. La noche del robo fue en enero. Frío. Luna llena. Viento bajando de los pinos con un silbido largo y sin prisa. Isidro dormía. Carbón no. El perro empezó a ladrar a la 1 de la mañana. Ladridos largos, urgentes, no el ladrido de la coyota que rondaba el gallinero, sino uno diferente. Isidro se levantó con la carabina .22 en la mano. Cuando llegó al potrero, la cerca ya estaba cortada en 2 puntos y Sol de Agosto ya no estaba. El portón del potrero estaba abierto. Las bisagras no habían chirriado porque alguien las había engrasado. Eso se supo después, esa misma madrugada, cuando Isidro alumbró con el farol y notó la grasa fresca todavía brillando en el metal. Alguien había venido antes a preparar el trabajo. Alguien que conocía ese rancho. Alguien que sabía dónde estaban las bisagras y cuándo dormía el perro más profundo. 4 pares de huellas de herradura saliendo hacia la vereda que sube a la sierra. Eso fue todo lo que encontró. Ensilló en 10 minutos. Salió detrás. Carbón ya iba adelante, con el hocico pegado al suelo, siguiendo el olor en el frío de la madrugada. La vereda se mete entre los pinos y sube, y luego se parte en 3 ramales. Isidro siguió al perro. El perro seguía el rastro. La luna alcanzaba para ver los cascos marcados en el lodo y la orilla del camino. 2 horas así, subiendo. Y luego en la parte alta donde los pinos se adelgazan y el aire huele a pura piedra fría, el rastro se perdió. No fue que los hombres borraran las huellas.
fue que la vereda llegaba a una laja pelona de 50 metros, donde la roca no guardaba nada. Y del otro lado, la sierra se abría en 4 posibles caminos. Isidro se bajó del caballo. Alumbró con el farol. Nada. Llamó a Carbón. El perro no contestó. Llamó de nuevo. Caminó hasta el borde de la laja y gritó el nombre del perro hacia la oscuridad de los barrancos. La sierra no le devolvió nada. Esperó hasta que amaneció. Recorrió los 4 caminos, media hora cada uno. Regresó a la laja. Volvió a buscar al perro. Carbón no apareció. Isidro bajó al rancho solo, con su caballo y sin el semental y sin el perro, con el sol de enero pegando de lado y un frío adentro que no era del clima. En los días siguientes mandó aviso al ejido. Fue al Ministerio Público del municipio a levantar el acta. Describió al semental. Negro, 4 años, mancha blanca en la frente, errado de los 4, marca en el hombro izquierdo con hierro de cuña, una I y una G cruzadas con una luna menguante encima. El agente del ministerio levantó el papel y le dijo que iba a investigar. Ese papel terminó en un cajón. Isidro no lo supo de inmediato. Lo fue entendiendo con el tiempo. Buscó a Carbón otros 5 días. Subió 3 veces a la sierra, silbando, dejando rastros de comida en los caminos. Nada. Nadie en el ejido había visto ni oído nada esa noche. O eso decían. Isidro los conocía a todos. Conocía quién debía favores a quién tenía miedo de quién. No preguntó más. Algunas respuestas salen peor que el silencio. Las semanas pasaron. Los meses. Don Primitivo dejó de mandar yeguas en cuanto supo del robo. Don Catarino tampoco volvió. Sin el semental, el rancho era lo de antes. 80 hectáreas de agostadero con unas vacas criollas que producían lo justo para no quedar en ceros. La feria de octubre ese año fue la primera en mucho tiempo en la que Isidro no tuvo nada que presumir. Vendió 2 becerros flacos. Compró sal mineral y alambre. Volvió al rancho antes del mediodía porque no había razón para quedarse. Los vecinos del ejido lo miraban diferente. No era lástima exactamente. Era algo más parecido al alivio de que la desgracia le hubiera tocado a otro. Don Primitivo dejó de mandar yeguas en cuanto supo del robo. Don Catarino tampoco volvió. Sin el semental, el rancho era lo de antes. 80 hectáreas de agostadero con unas vacas criollas que producían lo justo para no quedar en ceros. Isidro empezó a atrasar los pagos del crédito que había pedido para poner la cerca nueva del potrero. 3.400 pesos al mes. Antes era nada. Ahora pesaban. Y fue en ese momento cuando apareció don Severino Hurtado. Don Severino era de la gente del valle, de la que tiene rancho grande y camioneta del año y sombrero tejano y la sonrisa de quien sabe que puede esperar. Tenía tierras en 2 municipios y negocios que nadie preguntaba muy bien en qué consistían exactamente. Llegó un martes de marzo sin avisar, con un hombre atrás que cargaba una carpeta de cuero. Isidro le sirvió café. Don Severino lo tomó despacio, mirando el patio, la casa, el potrero vacío. «Sus deudas están subiendo, don Isidro», dijo como si lo supiera de primera mano. «Yo puedo ayudarle». «No necesito ayuda», dijo Isidro. 35.000 pesos por las 80 hectáreas de agostadero, dijo don Severino, como si la respuesta de Isidro no hubiera existido. Hoy, en efectivo. Isidro puso la tasa en la mesa. El agostadero vale 120. Don Severino sonrió muy despacio. Vale lo que alguien le pague hoy, don Isidro. No lo que valía cuando tenía su semental. Se fue sin apurarse. Dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Isidro la tiró a la lumbre esa misma noche, antes de acostarse. Pero los números seguían ahí al día siguiente, y al otro, y al otro. Lucía llamó en octubre de ese año. Le dijo que podía prestarle 20.000 pesos,
que era todo lo que tenía ahorrado. Isidro tardó 3 semanas en aceptar. 1 año. 2 años. La sierra seguía igual, verde en temporal, amarilla en seca. Isidro seguía levantándose a las 4, arreglando cercas, moviendo ganado, comiendo frijoles con tortilla y a veces con queso si había. Hubo noches en que Isidro salió al portal y silbó hacia la oscuridad, sin pensarlo bien, por puro hábito de 8 años. Un silbido corto, 2 notas, el que Carbón conocía. La sierra no le devolvió nada. Esas noches eran las peores, no las de la deuda, no las de los números, las del silbido sin respuesta. Pero el portal estaba vacío. Ya no había café mirando el potrero. Y en el rincón del portal, donde Carbón dormía pegado a la pared en invierno, nomás estaba la piedra. 2 años y 8 meses después del robo, don Severino volvió. Esta vez mandó a un licenciado joven con maletín y precio nuevo. 40.000 por todo el rancho, casa y temporal incluidos. Isidro le dijo al licenciado que se fuera por donde había venido. El licenciado le dijo con mucha calma que don Severino era un hombre paciente, que más valía pensarlo con tiempo. Isidro lo vio irse en su camioneta por el camino de tierra y se preguntó, no por primera vez, si el robo del semental y don Severino eran la misma cosa vista desde 2 ángulos distintos. No tenía prueba, nunca tuvo prueba. Pero la grasa en las bisagras del portón no se le olvidaba. Y la sonrisa de don Severino, esa sonrisa de quien sabe que puede esperar, tampoco. 3 años. Isidro siguió. Y entonces llegó esa noche de febrero. El ladrido a las 2 de la mañana. El farol. El portón abierto. Y ahí, en la oscuridad del camino, un perro con la oreja partida y un semental negro tan quieto como si hubiera estado esperando que alguien le abriera. Isidro estaba hincado frente al perro en el patio. Carbón había puesto la cabeza en su pecho. Así se quedaron un rato que Isidro no supo medir. El semental esperó, no se movió, no pataleó. Esperó como si supiera que había tiempo. Cuando Isidro se puso de pie, levantó el farol y lo acercó al hombro izquierdo del semental. La marca estaba ahí, la I y la G cruzadas, la luna menguante encima. 3 años en la sierra y el hierro no mentía. Era sol de agosto. Metió el semental al potrero, le echó agua, le aventó heno. El caballo bebió largo y tranquilo, como quien llega a casa después de un viaje que tardó más de lo planeado. Carbón entró al potrero detrás de él y se echó junto a la cerca. Igual que antes, igual que 3 años atrás, la primera semana que Sol de Agosto llegó al rancho. Isidro se quedó parado en la oscuridad del potrero con el farol en la mano, mirando hacia la sierra. Allá arriba entre los pinos algo se movió. Una sombra. Una silueta que no duró un segundo. Quizás era el viento, quizás un venado. Pero Carbón levantó las orejas y miró hacia el mismo punto. Y no ladró. Isidro pensó en 4 cosas al mismo tiempo. En don Severino, en la grasa de las bisagras, en las 3 semanas que tardó en aceptarle el dinero a Lucía, y en ese licenciado que le había dicho que don Severino era paciente. La paciencia de don Severino acababa de complicarse, porque Sol de Agosto había vuelto, y alguien allá arriba en esa sierra sabía exactamente de dónde. Esa noche Isidro no volvió a dormir. Se quedó sentado en el borde del potrero con el farol apagado, escuchando respirar al semental y escuchando respirar al perro, y mirando de vez en cuando hacia los pinos de arriba. La sombra no volvió a moverse. Cuando empezó a clarear, Isidro entró al potrero y revisó a Carbón a la luz del amanecer. Lo que vio le cerró la garganta. El perro tenía la oreja derecha partida en 2, curada sola, con el borde ya encallecido y viejo. 3 costillas marcadas bajo el pelo. Las patas traseras con las almohadillas gastadas hasta el cuero vivo en 2 puntos. Una cicatriz larga en el lomo, diagonal,
que podía ser de piedra o de alambre. 3 años de sierra. Isidro le pasó la mano por el lomo despacio, sin hablar. Carbón cerró los ojos. Sol de agosto estaba mejor de lo que esperaba. Flaco, sí. Necesitaba recuperar unos 100 kilos, pero los cascos estaban sanos, sin rajaduras, como si alguien los hubiera trabajado. Las crines largas y enredadas, llenas de abrojo. Los ojos limpios. Un semental que lleva 3 años solo en la sierra no llega con los ojos limpios. Isidro le puso doble ración de heno. Le echó 2 cubetas de agua con un puño de sal. Luego fue a la cocina, encendió el fogón y calentó lo que había. Frijoles de la noche anterior y 3 tortillas. Le llevó un tazón a Carbón. El perro comió despacio, con mucho cuidado, como quien tiene el estómago encogido de tanto tiempo sin comer bien. Isidro se sentó en la piedra del portal y tomó café, y no pensó en nada por un rato. Solo en el frío de la mañana y en el vapor saliendo de la taza, y en el sonido del semental masticando el heno en el potrero. A las 7 de la mañana llegó don Primitivo Salcedo. Había visto luz en el rancho desde temprano. La curiosidad pudo más que la distancia. Se paró en el portón y miró al semental, y luego miró a Isidro, y no dijo nada por un momento. ¿Es él?, preguntó al fin. Es él, dijo Isidro. Don Primitivo entró al potrero, se acercó despacio, le vio el hombro izquierdo, la marca. Salió sin decir más, pero antes de irse se detuvo en el portón y miró a Isidro con algo en la cara que no era exactamente culpa, pero se le parecía. «Me alegro», dijo, y se fue. Para el mediodía ya lo sabía todo elegido. La gente llegó de a 1, ya 2. Algunos solo se asomaban al portón y miraban y se iban. Otros entraban y querían ver la marca y querían ver al perro. Doña Refugio Méndez, que vivía a 4 kilómetros cuesta arriba, llegó con un cántaro de atole y lo dejó en la cocina sin decir nada. Isidro los dejaba pasar. No explicaba mucho. Señalaba la marca cuando se la pedían. Dejaba que vieran a Carbón echado junto a la cerca. Una mujer preguntó cómo había vuelto el perro. «No sé», dijo Isidro. Y era verdad. La noticia llegó al valle antes de que cayera la tarde. Isidro no supo exactamente cómo. En estos pueblos las noticias viajan sin pedir permiso ni explicar cómo llegan. Pero esa misma noche, alguien le dijo a don Primitivo que en el rancho de don Severino Hurtado había mucho movimiento de camionetas. Don Primitivo le mandó razón a Isidro al día siguiente. Isidro la recibió, dobló el papel, lo metió al bolsillo de la camisa y siguió arreglando la cerca del temporal. No le sorprendía, era lo que esperaba. Lo que no esperaba era lo que iba a encontrar en la sierra. 3 días después de la noche del regreso, Isidro ensilló antes del amanecer, ató a Carbón con una cuerda larga al costado del caballo y subió hacia los pinos. El perro jalonaba hacia adelante. Eso era lo que Isidro necesitaba. La vereda sube y se parte, y sube más, y el aire se adelgaza y el frío se vuelve diferente, más limpio, con olor a resina y a tierra húmeda que no ve el sol en todo el día. Isidro conocía esa sierra hasta donde la conoce cualquier hombre que ha vivido 40 años en su falda. Conocía los 3 ramales del camino, los 2 arroyos que bajan en temporal, la laja pelona donde se perdió el rastro la noche del robo. Carbón no dudó en ninguna bifurcación. Jaló siempre hacia el ramal de la derecha, el que sube más, el que se mete entre las piedras grises donde casi no hay pasto. 2 horas y media de subida, y luego el perro dejó el camino. Se metió por un sendero que no era sendero, apenas una rotura entre los matorrales, algo que solo un animal que hubiera pasado por ahí muchas veces podía reconocer. Isidro bajó del caballo y siguió a pie, con la rienda en la mano. El sendero bajaba por el lado de un barranco, entre piedras sueltas y raíces cruzadas, y luego giraba y se abría a una hondonada pequeña, protegida del viento por 3 paredes de roca. Ahí estaba, una jacal vieja.
paredes de adobe sin techo, con las vigas caídas adentro y musgo cubriendo las piedras. Una estructura que alguien había levantado hacía muchos años y que nadie había usado en mucho más tiempo. Isidro entró. El suelo de tierra apisonada estaba limpio de hojas y de escombros en un área de 2 metros cuadrados junto a la pared norte. Paja vieja, muy aplastada, en capas. El olor de perro mojado impregnado en las piedras. Y junto a la pared, apilados con cuidado, huesos de conejo y de ardilla, limpios, sin carne, bien mordidos. La cocina de carbón. Salió al patio de la jacal, que era apenas un rectángulo de tierra entre las ruinas y las rocas. El pasto estaba corto, muy corto, mordido de manera pareja hasta donde llegaba la raíz. Huellas de herradura en el barro seco cerca del bebedero que formaba una grieta en la roca, donde el agua escurría todo el año desde arriba. Las huellas eran de un solo animal, las mismas dimensiones que Sol de agosto. Isidro se paró en mitad del patio y miró todo despacio. El perro había estado aquí 3 años, con el semental. La hondonada era invisible desde cualquier camino, protegida del frío por las rocas, con agua todo el año, con pasto suficiente para un solo caballo, con suficientes liebres y ardillas para un perro que supiera cazar. Alguien, o algo, había llevado a Carbón y al semental exactamente al lugar correcto. O Carbón había encontrado ese lugar solo, o el semental lo había encontrado. Isidro pensó en esas 3 opciones y no supo con cuál quedarse. Ni ese día ni después. Lo que sí supo, parado en esa hondonada con el frío metiéndosele por el cuello de la camisa, fue que Carbón no había perseguido a los ladrones la noche del robo. Carbón había seguido al semental, y el semental, por alguna razón que un hombre no puede explicar bien, no se había ido con los ladrones. Se había perdido de ellos en la sierra, o se había escapado, o había peleado, y Carbón lo había encontrado aquí. O los dos habían llegado juntos, y se habían quedado 3 años. Isidro bajó de la sierra con eso pesándole en el pecho de una manera que no era tristeza ni era alivio. Era algo más parecido al respeto. Don Severino no tardó. 8 días después de la noche del regreso, llegó al rancho de Isidro un hombre que no era el licenciado de las veces anteriores. Era uno nuevo, más joven, con corbata y con una carpeta azul, y con el tono de alguien que viene a explicarte cómo están las cosas en el mundo. Se llamaba Robledo. Venía, dijo, en representación de don Severino Hurtado y del despacho jurídico Hurtado y Asociados. Isidro lo dejó hablar desde el portón. No lo invitó a entrar. El licenciado Robledo explicó que don Severino había tomado conocimiento del hallazgo de un semoviente en las inmediaciones del ejido. Que según el artículo tal del Código Agrario, un animal encontrado sin dueño identificable podía ser reclamado por quien lo hubiera alimentado o resguardado durante el período de abandono. Isidro escuchó todo eso sin moverse. «El caballo tiene mi hierro», dijo cuando Robledo terminó. «Desde el primer día». «Don Isidro, el animal fue sustraído hace 3 años». En términos legales, la propiedad sobre un bien mueble en situación de abandono no es un bien mueble, dijo Isidro. Es un semental con mi hierro en el hombro izquierdo y con documentos de compraventa a mi nombre en la feria de Canelas. El licenciado Robledo abrió la carpeta azul y sacó un papel. Hay una denuncia registrada en el municipio que establece que el animal fue robado, sí, pero no hay evidencia de quién lo retuvo durante estos 3 años ni de cómo regresó. Sin esa evidencia, la situación jurídica del bien es... «¿Cuál denuncia?», dijo Isidro. «La que usted mismo levantó, don Isidro. Precisamente esa denuncia establece que el animal salió de su posesión hace 3 años y que usted no sabe dónde estuvo desde entonces». Isidro lo miró un momento. «Listo», dijo. «Ya escuché. Buenos días». Cerró el portón.
Adentro se quedó parado junto a la madera vieja escuchando alejarse los pasos del licenciado en el camino de tierra. Luego fue al potrero. Se recargó en la cerca. Miró a sol de agosto. El semental levantó la cabeza y lo miró. Carbón levantó las orejas sin moverse de donde estaba echado. Isidro entendió ese día que esto iba a llegar a un juzgado. El alcalde del municipio se llamaba Maclovio Fierro. Era un hombre de 50 y tantos años, de barriga, de bigote entrecano, que llevaba 12 años en el puesto porque nadie más quería el trabajo, y porque era suficientemente cuidadoso como para no meterse en lo que no le convenía. Don Severino y el alcalde Maclovio Fierro se conocían desde hacía mucho tiempo. No eran amigos exactamente. Eran de ese tipo de conocidos que se tratan de usted en público y que se deben favores que ninguno menciona. Isidro fue a ver al alcalde 4 días después de la visita del licenciado Robledo. Maclovio Fierro lo recibió en su oficina. Le ofreció café. Escuchó. Tomó notas en un cuaderno. Asintió varias veces. Al final dijo que el caso era complicado, que había aspectos jurídicos que requerían análisis, que él no podía resolver esto solo, que lo mejor era buscar un arreglo entre las partes. ¿Qué tipo de arreglo?, preguntó Isidro. El alcalde miró el cuaderno. Don Severino estaría dispuesto a comprarle el semental, al precio justo, que se determinara con un peritaje de ambas partes, sin peleas, sin juzgados. Isidro reconoció esas palabras. Las había escuchado en distinto orden con el licenciado joven y con el licenciado anterior, y con el mismo don Severino la primera vez que vino al rancho. «Ya le dije que no vendo», dijo Isidro. Don Isidro, sin un abogado y sin pruebas claras de dónde estuvo ese animal 3 años. «Tengo abogado», dijo Isidro. No lo tenía, pero lo dijo. Maclovio Fierro asintió despacio. «Entonces que cada quien presente lo suyo en la audiencia». «¿Qué audiencia?». El alcalde abrió el cajón del escritorio. Sacó una citación mecanografiada con el sello del juzgado mixto del municipio. La puso sobre el escritorio. La empujó hacia Isidro con 2 dedos. La fecha era en 17:10. Isidro tomó el papel, lo dobló, lo metió al bolsillo de la camisa, junto al papel de la razón que le había mandado don Primitivo. Salió sin dar las gracias porque no había nada por qué dar las gracias. Esa tarde fue a ver a Lucía por teléfono. Le contó todo: el semental, el perro, el licenciado, el alcalde, la citación. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando Isidro terminó, hubo un silencio largo. «¿Cuánto cuesta un abogado, papá?» «No sé todavía. Yo puedo juntar algo con mi marido. Dame unos días». «No es seguro que alcance para nada, Lucía. No es seguro que no alcance». Hubo otro silencio. «Ese perro estuvo 3 años en la sierra con ese caballo», dijo Isidro. No era una pregunta. «Eso parece». «¿Por qué haría eso un perro?» Lucía tardó un momento. «No sé, papá. Tal vez porque es tu perro». Isidro colgó y se quedó mirando el teléfono un rato. El abogado se llamaba Abundio Castañeda. Tenía un despacho en la cabecera del municipio, encima de una ferretería, con 2 sillas, un escritorio, una planta de plástico y un título de la Universidad Autónoma de Sinaloa colgado en la pared con un clavo torcido. Había llevado casos de linderos, de herencias, de accidentes de tránsito. No había llevado nunca un caso de semoviente con 3 años de paladero desconocido. Isidro llegó con la citación, con los documentos de compraventa del semental, con el acta del Ministerio Público levantado la noche del robo y con las fotografías que él mismo había tomado de la marca en el hombro del animal. Abundio Castañeda los revisó despacio. Levantó la vista. «La marca es su argumento más fuerte», dijo. «Si está registrada y coincide, el semental es suyo.
El problema es que la contraparte va a argumentar que usted perdió la posesión y que durante esos 3 años alguien más se hizo cargo del animal. El animal se hizo cargo de sí mismo, dijo Isidro. ¿Tiene manera de probarlo? Isidro pensó en la hondonada, en la paja aplastada, en los huesos de conejo, en las huellas de un solo animal en el barro. «Puedo mostrar dónde estuvo», dijo. ¿Quién más puede testificar que el animal estaba ahí y que nadie lo cuidó? Nadie. No había nadie. Abundio Castañeda anotó algo. «Entonces vamos a necesitar algo más que la marca y el acta», dijo. Isidro asintió. «¿Cuánto?» 4.500 por la audiencia. Si hay apelación, otro tanto. Isidro no dijo nada. Hizo la cuenta en su cabeza de lo que tenía y de lo que le había enviado Lucía y de lo que faltaba. La diferencia era de 1.200 pesos. «Me da 15 días para juntarlo», dijo. «La audiencia es en 17. Entonces me sobran 2. Abundio Castañeda lo miró un momento y asintió. Los 15 días antes de la audiencia fueron los más largos que Isidro recordaba desde los días de la muerte de su esposa. No por el miedo, por la espera. Por la sensación de tener algo en juego y no poder hacer nada más que esperar a que llegara el día. Siguió levantándose a las 4. Siguió moviendo el ganado. Le dio doble ración a Sol de Agosto todos esos días y el semental fue recuperando peso, 2 kilos por semana, hasta que el costillar empezó a desaparecer bajo el pelo. Carbón mejoró más rápido. Los perros del campo son así. Se recuperan o no se recuperan, y si se recuperan, lo hacen sin quejarse. Para el 10º día ya trotaba sin cojear. Para el 14º dormía en el portal, como si los 3 años en la sierra hubieran sido un sueño largo del que ya había despertado. Pero algunas noches Isidro lo encontraba parado en el patio, mirando hacia los pinos de arriba, con las orejas levantadas y el cuerpo quieto, mirando hacia la hondonada, o hacia lo que hubiera ahí. Isidro nunca le preguntó qué veía. No se pregunta eso. La noche antes de la audiencia, Isidro no durmió. Se sentó en el portal con un café y miró el potrero y miró a Carbón echado en su piedra y pensó en don Severino y en sus abogados de carpeta azul y en el alcalde Maclovio Fierro y en el papel que había sacado del cajón con 2 dedos. Pensó en los 85.000 pesos que había tardado 6 años en juntar, en las yeguas que se habían ido, en los 11 meses buenos, en la cerca cortada y en la grasa en las bisagras. Y pensó en ese perro flaco con la oreja partida apareciendo a las 2 de la mañana después de 3 años, con un semental negro detrás, como si los hubiera traído alguien. «Ya amanecerá», dijo en voz alta, para nadie. Carbón levantó la cabeza, lo miró. Luego volvió a recargarla en la piedra y cerró los ojos. La mañana de la audiencia amaneció despejada y fría. 9 grados en la sierra, el cielo color acero pulido, sin una nube. Isidro se vistió con la ropa que guardaba para las ferias: camisa de cuadros azul, pantalón de gabardina, sombrero con la cinta nueva. Se miró en el espejo de la cocina, que era pequeño y estaba chueco en la pared. Le gustaba poco lo que veía. Un hombre viejo con cara de haber dormido mal y manos que no pegaban con la ropa de feria. Pero era lo que había. Antes de salir fue al potrero. Le puso la mano en el cuello a Sol de Agosto. El semental resopló una vez. Carbón estaba parado junto a la cerca, mirándolo. «Cuídalo», le dijo Isidro. No era la primera vez que le hablaba al perro como si entendiera. Carbón ladeó la cabeza un poco, como siempre hacía cuando le hablaban. Isidro tomó las llaves de la troca vieja y salió al camino. El juzgado mixto del municipio quedaba a 42 kilómetros. Un juez, 2 abogados, un semental y 3 años que nadie podía explicar bien. Eso era todo lo que había. El juzgado mixto del municipio era una sala de 4 metros por 6, piso de cemento, 2 ventanas con vidrios amarillentos y un ventilador de techo que no funcionaba desde el sexenio anterior.
Había 8 sillas de plástico acomodadas en 2 filas. Todas estaban ocupadas cuando Isidro llegó. Don Primitivo Salcedo estaba ahí. Don Catarino Ibarra también. 3 vecinos del ejido que Isidro no esperaba ver. Doña Refugio Méndez con su rebozo negro y las manos cruzadas en el regazo. El delegado del ejido, que era un hombre joven y callado, al que Isidro apenas conocía bien. Se habían enterado. Habían venido. Isidro no dijo nada. Asintió una vez hacia el cuarto y encontró un lugar junto a la pared. Del lado de don Severino estaba el licenciado Robledo con la carpeta azul y otro abogado de traje gris que Isidro no había visto antes. Don Severino no estaba. Había mandado a sus hombres y no había venido él. Eso le dijo algo a Isidro, aunque no supo bien qué exactamente. El juez se llamaba Ernesto Palomino. 40 y pico de años, bigote fino, lentes de armazón negro. Entró sin prisa, acomodó sus papeles, tomó agua de un vaso y comenzó. Abundio Castañeda habló primero. Presentó el documento de compraventa de la feria de Canelas, firmado, sellado, con fecha y número de folio. Presentó el acta del Ministerio Público levantada la noche del robo, con la descripción exacta del semental y de la marca. Presentó las fotografías del hombro izquierdo del animal, tomadas 3 días después del regreso. La I y la G cruzadas. La luna menguante encima. Nítidas, sin discusión posible. La propiedad nunca fue transferida, dijo Abundio. El animal fue robado. Hay constancia. El señor Gallardo nunca cedió, ni vendió, ni regaló ese semental. Que haya estado fuera del rancho 3 años no cambia quién es su dueño. El licenciado Robledo habló después y era bueno en lo suyo. Isidro tuvo que reconocérselo en silencio. Dijo que la marca era un elemento, no una prueba absoluta. Dijo que sin cadena de custodia del animal durante el período de ausencia, el propietario original no podía acreditar que el bien no había sido abandonado voluntariamente. Dijo que había jurisprudencia al respecto. Sacó 3 hojas de la carpeta azul y las puso sobre el escritorio del juez con mucho cuidado, como cartas que ya han ganado la partida. Abundio respondió. El juez tomó notas. El ventilador roto proyectaba una sombra quieta en el techo. Isidro miraba el piso de cemento y escuchaba las palabras de los abogados y pensaba que el lenguaje del derecho estaba construido para que los hombres como él perdieran. No por mala fe, necesariamente, sino porque ese lenguaje lo habían inventado personas que nunca habían tenido que juntar 85.000 pesos en 6 años. Fue el juez Palomino quien hizo la pregunta. La hizo en voz baja, casi para sí mismo, mirando los papeles. ¿Cómo regresó el animal al rancho?, dijo. ¿Hay alguna versión de eso en el expediente? Abundio miró a Isidro. Isidro se puso de pie. Explicó lo que había visto esa noche. El ladrido, el farol, el portón, el perro flaco con la oreja partida y el semental detrás. Explicó lo que había encontrado en la sierra, la hondonada, la jacal vieja, la paja aplastada, 2 huesos de conejo apilados junto a la pared norte, las huellas de un solo animal en el barro del bebedero. La sala estaba en silencio. El perro se quedó con el semental 3 años en esa hondonada, dijo Isidro. Solo, sin que nadie los pusiera ahí ni los sacara. Y cuando el perro decidió que era tiempo de bajar, los 2 bajaron juntos y llegaron a mi portón. El juez lo miraba. El licenciado Robledo lo miraba. Los vecinos del ejido que llenaban las sillas de plástico lo miraban. ¿Tiene testigos de eso?, preguntó el juez. No, dijo Isidro, pero puedo llevar al perro. Hubo un momento extraño en la sala. El licenciado Robledo abrió la boca, la cerró. El juez Palomino se quitó los lentes, los limpió con la solapa de su saco, se los volvió a poner. Don Primitivo Salcedo, desde su silla de plástico, hizo un ruido muy breve que podía ser una tos o podía ser otra cosa. La audiencia se suspende, dijo el juez Palomino. Continuamos en el rancho del señor Gallardo. Esta tarde a las 4.
El licenciado Robledo protestó. Habló de procedimiento, de precedente, de la imposibilidad jurídica de incorporar al expediente la conducta de un animal. El juez lo escuchó con paciencia y luego repitió: «Esta tarde a las 4». Isidro manejó de regreso los 42 kilómetros sin encender el radio. Llegó al rancho a la 1:30. Le dio agua al semental. Le llevó tortillas a Carbón. Luego se sentó en el portal y esperó. A las 4 menos cuarto llegó el juez Palomino en su carro con el secretario del juzgado. Detrás, en 2 camionetas, los licenciados de don Severino. Detrás de ellos, en una fila de vehículos que Isidro no esperaba, casi todos los vecinos que habían estado en la sala de la mañana y varios que no habían cabido. Don Primitivo se bajó de su troca y se paró junto a Isidro. No dijo nada, nomás se paró ahí. El juez Palomino caminó hacia el potrero. Miró al semental desde la cerca. Miró la marca en el hombro izquierdo. Miró al perro echado junto al poste de la entrada, que levantó la cabeza cuando se acercó el grupo, pero no se movió de su lugar. «Abra el potrero, por favor», dijo el juez. Isidro abrió el portón del potrero. Carbón se puso de pie. Y aquí es donde la historia se pone difícil de contar, compadre. Porque lo que pasó después es de esas cosas que uno ve y que sabe que va a cargar el resto de la vida. El perro caminó hacia el semental. Lo hizo despacio, sin mirar a nadie más, como si las camionetas y los abogados y los vecinos no existieran. Llegó hasta el costado de Sol de Agosto y se echó ahí, pegado a las patas delanteras del caballo, con la cabeza apoyada en el suelo y los ojos abiertos mirando al frente. Sol de Agosto bajó el cuello, olió al perro una vez, resopló y se quedó quieto. El juez Palomino los miró un momento largo, luego se volvió hacia el licenciado Robledo. «Lleve a su cliente a ver al animal», dijo. Robledo frunció el ceño. «¿Perdón?» «Que alguien de la parte demandante se acerque al semental», dijo el juez. «El secretario va a documentar la reacción del animal». El hombre de traje gris dio un paso hacia el potrero. Sol de Agosto levantó la cabeza antes de que el hombre llegara a la cerca. Puso las orejas de lado. Dio 2 pasos atrás. Carbón se puso de pie y se paró entre el semental y el hombre, sin ladrar, sin mostrar los dientes, nomás parado ahí. El hombre de traje gris se detuvo. «Es suficiente», dijo el juez Palomino. El secretario del juzgado escribió en su cuaderno durante 1 minuto y medio. Todos esperaron en silencio mientras el lápiz rasguñaba el papel. Los pájaros en los pinos de arriba, el viento, el lápiz del secretario. Nada más. Esa misma tarde, en la sala pequeña del juzgado mixto, el juez Ernesto Palomino dictó resolución. El semental Sol de Agosto, identificado por marca de herrado registrada a nombre de Isidro Gallardo Ruiz, era propiedad legítima del señor Gallardo. La demanda de la parte contraria, por falta de sustento jurídico y de evidencia de posesión legítima durante el período de ausencia del animal, quedaba desestimada. El licenciado Robledo anunció que habría apelación. La apelación nunca llegó. Isidro supo después, mucho después, que don Severino había decidido no seguir. Nunca supo exactamente por qué. Algunos decían que el costo era demasiado para lo que valía el semental. Otros decían que lo del perro y el caballo le había caído mal a gente del valle que don Severino necesitaba de su lado. La historia tiene esos momentos en que los poderosos calculan que no conviene y dan la vuelta. Isidro no necesitó entender el motivo. Le bastó que se hubiera dado la vuelta. Don Primitivo Salcedo fue el primero en llegar al rancho al día siguiente con una yegua ensillada. «¿Sigue recibiendo servicios el semental?», preguntó desde el portón. Isidro dijo que sí. Don Primitivo metió la yegua al corral de junto y sacó 50 pesos y los puso en la mano de Isidro sin más ceremonia. Así empezó la segunda vez. Don Catarino Ibarra llegó 3 días después con 2 yeguas. Llegaron otros que antes no habían llegado, de ranchos más lejos, de ejidos del municipio de al lado,
porque la historia de Carbón y el semental ya corría por la sierra con esa velocidad que tienen las historias que la gente necesita creer. Sol de Agosto trabajó otros 9 años. En ese tiempo cruzó más de 200 yeguas. Sus potrancas y potros ganaron carreras en ferias de Durango, de Sinaloa, de Nayarit. Uno de sus hijos, un alazán tostado, al que alguien llamó Hijo del Agosto, ganó el Futurity regional de Culiacán cuando tenía 4 años. Lucía vio esa carrera desde las gradas y le mandó una foto a su padre por el teléfono. Isidro la guardó doblada en la cartera hasta que la cartera se deshizo. Carbón vivió 8 meses más después de la audiencia. No fue una muerte violenta ni larga. Una mañana de octubre, Isidro salió al portal y el perro no estaba en su piedra. Lo encontró adentro del potrero, echado junto a la pared de la caballeriza, pegado al costado de Sol de Agosto. Respiraba, pero apenas. Tenía los ojos abiertos y miraba hacia los pinos de arriba, hacia el lado de la sierra donde estaba la hondonada. Isidro se sentó en el suelo junto a él. Le puso una mano en el lomo. El perro no se movió. Respiró otras 2 horas así, despacio, sin quejarse, con Sol de Agosto parado encima de los dos, como si supiera que era momento de no moverse. A media mañana Carbón cerró los ojos. Isidro lo enterró ahí mismo, junto a la pared de la caballeriza, en el suelo de tierra donde había muerto. Cavó el hoyo él solo, sin prisa, con la misma pala con que había cavado hoyos para postes de cerca toda su vida. Lo puso adentro envuelto en la cobija vieja que usaba para las noches frías del portal. Le echó la tierra encima. Aplanó la superficie con el reverso de la pala. No puso ninguna señal. No le pareció necesario. El semental sabía dónde estaba. Don Severino Hurtado vendió sus tierras del municipio 4 años después de la audiencia y se fue al norte. Algunos decían que a Sonora, otros que a Arizona. Nadie en el valle lo extrañó especialmente. Ese tipo de hombres dejan un hueco que se llena solo. El alcalde Maclovio Fierro no fue reelecto en las siguientes elecciones. Puso una tienda de abarrotes en la cabecera municipal. Isidro lo saludaba cuando se lo cruzaba y Maclovio Fierro le devolvía el saludo. Ninguno de los dos mencionaba nada. Esas cosas tampoco se dicen. Abundio Castañeda siguió con su despacho encima de la ferretería. Le puso un segundo clavo a su título de la universidad, derecho, y compró una silla nueva para el escritorio. Isidro le mandó un queso grande de la sierra por Navidad ese año. Abundio le mandó a decir que estaba muy bueno. Lucía empezó a venir más seguido. Antes venía una vez al año, en diciembre. Después venía 3 veces, a veces 4. Traía a sus hijos, que eran 2, y le llegaban a Isidro a la cintura y le tenían ese miedo respetuoso que los niños de ciudad le tienen a los animales grandes. El mayor, que se llamaba Gabriel, terminó perdiendo el miedo a Sol de Agosto después del 3er verano. Se trepaba al corral y le daba zanahorias en la mano abierta, y el semental las tomaba con mucho cuidado, como si supiera que las manos de los niños se quiebran fácil. Isidro vivió en ese rancho 16 años más. Murió una tarde de mayo, con 71 años, sentado en el portal con un café a medias. Así lo encontró Lucía cuando llegó de Culiacán 2 días después. En paz, decían los vecinos. Bien muerto, que es como se dice en la sierra cuando alguien se va sin sufrimiento y en su lugar. Lo enterraron en el panteón del ejido, junto a su esposa, que llevaba 28 años esperándolo ahí. Sol de Agosto vivió 4 años más después de la muerte de Isidro. Lucía y su marido mantuvieron el rancho todo ese tiempo. Cuando el semental murió de viejo, con 18 años cumplidos, lo enterraron junto a la pared de la caballeriza, en el mismo suelo donde estaba Carbón. Todavía hoy, en ese ejido de la falda de la sierra de Durango, hay gente que conoce la historia. No todos la cuentan igual. Algunos dicen que Carbón encontró al semental perdido en la sierra esa misma noche,
y lo cuidó hasta que supo que era momento de bajar. Otros dicen que el semental fue el que encontró al perro herido después de la pelea con los ladrones y no lo dejó solo. Otros dicen que hay una sombra negra que a veces aparece en la vereda de los pinos de noche, sin dejar huellas, y que si la sigues, llega a una hondonada donde ya no hay nada. Ninguna de esas versiones tiene prueba. Todas pueden ser ciertas. Lo que sí se sabe es que un perro flaco, con la oreja partida, llegó a un portón a las 2 de la mañana después de 3 años, con un semental negro detrás, y que ese semental volvió a casa. Y que en el juzgado mixto de ese municipio hay un expediente con la resolución de un juez que decidió el caso, en parte, mirando cómo un perro se echaba junto a las patas de un caballo. Eso no está en ningún corrido todavía, compadre. Pero debería estar. Porque hay cosas que los hombres no son capaces de hacer y que los animales hacen sin que nadie les explique por qué. Hay una lealtad que no pasa por la razón, que no calcula, que no se cansa, que no elige el momento conveniente, que simplemente está ahí, 3 años en una hondonada entre las piedras, esperando que sea hora de bajar. Yo no sé si eso es más que lo que los hombres somos capaces de darnos unos a otros. Pero sospecho que sí. Y esa sospecha, compadre, es lo que se queda después de que termina la historia. ¿Tú qué crees? Acabas de escuchar el canal. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.